Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Transforme su vida ahora con esta poderosa oración al Espíritu Santo, que tra victoria, amigo y amiga. Los invito a unirse a nosotros en esta oración. Cree con fe, porque Dios tiene un plan muy especial reservado para tu vida a través de esta oración. Musica, oremos. Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, me encuentro en tu santa y poderosa presencia. Reconociendo que nada es imposible cuando tu eres el centro de mi vida. Ven con tu poder y despierta mi alma para superar todos los desafíos. Haz de mí un testimonio vivo de tu fuerza. Hoy declaro que mi historia sera transformada, porque creo que tu eres la clave de cada conquista. Espíritu Santo, sé que tu no ignoras ni una sola lágrima derramada ni ningún pedido de un corazón sincero. Mira mi dificultad, las puertas que se cerraront y los obstáculos que surgiront para desanimarme. Tu eres la respuesta que busco, la solución para los problemas que parecen imposibles. Transforma cada área de mi vida, haciéndome ver que, contigo, todo puede ser renovado y cada problema puede ser superado. Espíritu Santo, dame el courage que necesito para enfrentar los momentos de oscuridad e incertidumbre. Enséñame a no temer las tormentas, sino a confiar en que está a mi lado, guiando cada paso que doy. En ti encuentro fuerza para levantarme cuando caigo y confianza para avanzar incluso cuando todo a mi alrededor parece derrumbarse. Que cada situación difícil sea la preparación para una victoria mayor. En este momento, entrego a ti toda mi preocupación y ansiedad. Espíritu Santo, levo el peso de sueno retrasado, relación rota y esperanza casi olvidada. Te pido que me muestre cómo reconstruir lo perdido y cómo transformar los días de lucha en testimonio de superación. Quiero caminar con la certeza de que, con tu presencia, nada será imposible para mí. Espíritu Santo, moldea mi corazón para que pueda ver más allá de la circunstancia. Dame sabiduría para comprender que las dificultades no son el fin, sino el comienzo de algo extraordinario. Que nunca pierda la confianza de que está trabajando a mi favor, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Sosténme con tu gracia para que persista en medio de las batallas de la vida. Clamo por una transformación tan profunda que ningún problema pueda detenerme. Espíritu Santo, hazme alguien capaz de testificar tu grandeza en todos los aspectos de mi camino. Quiero ser un ejemplo vivo de cómo tu presencia transforma debilidad en fuerza, derrota en victoria y sueño en realidad. Confío plenamente en tu poder, esperando ansiosamente el cumplimiento de cada promesa en mi vida.
Espiritu Santo. Deposito antitoda mi confianza, sabiendo que tu presencia el pilar que sostiene mi fe en los momentos de debilidad. Cuando el miedo intenta invadir mi mente, acudo a ti para que renueve mi fuerza y esperanza. Enséñame a creer incluso cuando todo parece perdido y haber más allá de las limitaciones humanas. Que mi corazón permanezca firme, creyendo en el poder que solo tú tienes para traer la victoria. Cuando las dudas intentan desviar mi camino, te ruego que l'ennemi serre con la certeza de tu presencia. Dame claridad para comprender que tu voluntad es perfecta y que, incluso en los días más difíciles, tu estás actuando a mi favor. Ayúdame a reemplazar el temor por courage y la incertidumbre por la conviction de que nunca me abandonnera. Que mi fe si inquebrantable, incluso frente a los mayor desafíos. Espiritu Santo, muchas veces me encuentro luchando contra pensamiento de desaliento e incredulidad. Te pido que venga en mi ayuda, eliminando todo el peso que intenta sofocar mi esperanza. Restaura en mí la alegría de creer en lo imposible, sabiendo que está conmigo en cada paso. Quiero caminar con la confianza de que tu poder es más grande que cualquier adversidad que pueda enfrentar. Espiritu Santo, enséñame a confiar no solo en tu fuerza, sino también en tu tiempo. Que sepa esperar con paciencia y serenidad, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Dame discernimiento para entender que todo ocurre según tu perfecto plan. Fortalece mi alma para que nunca me rinda, sino que persevere hasta ver tu promesa cumplir sans mi vida. Espiritu Santo, que mi confianza en ti sea el testimonio que transforme otra vida. Quiero ser luz en medio de las tinieblas, mostrando a los que me rodean que vale la pena confiar en tu presencia. Que mi fe renovada sea el motor que me impulsa a conquistar todo lo que haya planeado para mí. Espiritu Santo, necesito tu dirección para cada decisión que deba tomar, en los cruces de camino de la vida donde los caminos parecen inciertos. Sé que solo tu puedes guiarme con seguridad. Dame claridad para elegir lo mejor y que siempre escoja lo que esté alineado a tu propósito. Que mi mente esté abierta a tu orientación, puisse que las decisiones tomadas contigo conducen a la victoria. Espiritu Santo, en medio de las dudas que me rodean, clamo por tu sabiduría. Que no me deje levar por las emociones ni por la opinión de los demás, sino por tu suave voz que illumina mi entendimiento. Enséñame a reconocer tu dirección incluso en los detalles más sutiles de mi camino. Quiero tomar decisiones que no solo traigan resultados positivos, sino que también reflejan tu voluntad en mi vida. Espiritu Santo, te ruego que venga y allège toda confusión que intente oscurecer mi mente. Cuando las opciones son muchas y la presión intensa, pido que tu paz prevalezca en mi corazón y que nunca me apresure a decidir sin escuchar tu voz.
Asme comprendait que la verdadera sabiduria no está en el conocimiento humano, sino en la sumisión a tu voluntad. Espíritu Santo, ayúdame a enfrentar las consecuencias de las decisiones que ya tomé, son buna o mala. Que aprenda de los errores y célèbre los aciertos siempre con humildad y gratitud. Dame courage para corregir lo que está mal y determinación para seguir el camino que has trazado para mí. Quiero vivir una vida guiada por tu sabiduría y la certeza de que estoy en el camino correcto. Espíritu Santo, que cada decisión tomada sea un peldaño hacia las victorias que tienes para mí. Quiero confiar plenamente en que tu sabiduría me conducirá a logro mayor y más significativo. Que mi vida sea un ejemplo de elo que es vivir bajo la dirección de tu espíritu y que toda mi elección glorifican tu nombre. Espíritu Santo, tu es mi fortaleza cuando las luchas parecen invencibles. Cuando siento que mi fuerza se agotan, acudo a ti para encontrar el vigor necesario para seguir adelante. Dame courage para enfrentar cada batalla sabiendo que tu luchas a mi lado. Que las dificultades que surgen sirvan solo para probar el poder de tu acción en mi vida, conduciéndome a la victoria. Espíritu Santo, en los días en que el peso de las adversidades parece insoportable, renueva mi fuerza para que no permita que las circunstancias me hagan rendirme. Que mi corazón se mantenga firme en la certeza de que tu es mi refugio. Recuerdame, Señor, que las luchas son temporales y que tu victoria es eterna. Sosténme en cada desafío, mostrándome que, contigo, sois más que vencedor. Espíritu Santo, dame paciencia y resiliencia mientras atravieso los periodos difíciles. Que no me rinda entre los primeros signos de resistencia, sino que persista hasta que la victoria sea alcanzada. Enséñame a confiar en tu fuerza y no en mi habilidad limitada. Quiero aprender a depender completamente de ti, sabiendo que tu presencia es mi mayor recurso en tiempo de lucha. Espíritu Santo, cuando el desaliento amenaza con apoderarse de mí, aviva mi esperanza. Ayúdame a recordar las promesas que tienes para mi vida y tu poder, que es mayor que cualquier problema. Que mi confianza en ti sea más grande que el miedo al desconocido. Fortaleceme para que pueda caminar con valencia, enfrentando cada batalla con fe inquebrantable. Espíritu Santo, quiero ser un testigo vivo de tu poder, incluso en los momentos más difíciles. Quiero mostrarle al mundo que las luchas pueden ser vencidas cuando estamos anclados en ti. Que mi vida sea un reflejo de tu fuerza, inspirando a otro a buscar tu presencia en su propio desafío. Espíritu Santo, clamo por tu ayuda para librarme de todo lo que me ata e impide mi avance. C'est que existant cadenas invisible, miedo, culpa, inseguridad y hasta herida que muchas veces me aprisionam. Te pido que venga en mi ayuda, rompiendo estos grilletes y restaurando mi libertad. Quiero caminar ligero,
sin los peso del pasado, con los ojos puesto en las promesas que tien para mí. Espíritu Santo, muchas veces me siento atrapado en situación que parecen no tener salida. Son ciclo repetitivo que drenan mi energía y roban mi paz. Te pido que intervenga y me ayude a ver las oportunidades que HAS puesto ante mí. Espíritu Santo, aleja de mí todo sentimiento que paraliza mi alma. No quiero seguir siendo prisionero del miedo ni de la duda. Que tu presencia traiga claridad a mi mente. Espíritu Santo, illumina mi mente para que pueda discernir lo que debo dejar atrás y lo que debo abrazar. Enséñame a confiar plenamente en tu dirección, incluso cuando el camino parece desafiante. Dame fuerza para dejar atrás todo lo que ya no sirva al propósito que HAS preparado para mi vida, ya sea un hábito, una relación o incluso una forma de pensar. Ayúdame a desapegarme sin mirar al pasado con pesar, sino con gratitud por todo lo que he aprendido mientras sigo hacia una vida llena de logro. Espíritu Santo, que la libération que encuentro en ti sea la base de mi renovación, convirtiéndome en una nueva persona, libre para vivir los planes que tienes para mí. Que mi vida sea un testimonio de tu fuerza libradora, mostrando al mundo que en ti encontramos verdadera libertad. En momento de desanimo, busco en ti la renovación de mi esperanza. Sé que en tu presencia la oscuridad desaparece y el futuro se vuelve más claro. Enséñame a creer que dia mejor están por venir, incluso cuando la circunstancia intentan convencerme de lo contrario. Que mi corazón esté lleno de la confianza de que está preparando algo grandioso para mí. Incluso cuando las promesas parecen lejanas y las luchas interminables, fortalece mi espíritu para que no me rinda, sino que permanezca firme, confiando en que todo coopera para bien de aquello que espero en ti. Espíritu Santo, renueva mi vision para que pueda ver más allá de las dificultades. Muchas veces, las tormentas de la vida intentan oscurecer las bendiciones que ya he recibido, pero enséñame a ser agradecido y a valorar las pequeñas señales de tu presencia. Que cada nuevo día sea un recordatorio de que tu gracia es suficiente para mí. Transforma mi pensamiento para que mi mente se alimente de esperanza y no de preocupación. Que siempre tenga mi corazón firme en tu promesa y mi mente centrada en tu fidelidad. Que nada ni nadie me quite la certeza de que lo mejor está por venir, porque tu eres el autor de mi historia y nunca fallará. Espíritu Santo, quiero ser un canal de esperanza para aquello que me rodean, inspirándolo a creer en un futuro mejor. Que mi vida sea una prueba viviente de que en ti siempre hay razón para seguir luchando, sonando y esperando la victoria. Incluso cuando las dificultades parecen enormes, clamo por tu ayuda para superarla. Que mi fe sea mayor que cualquier desafío y que mi corazón esté dispuesto a confiar en tu poder.
Encenam a transformar los problema en oportunidad de crecimiento y los obstáculos en testimonio de tu presencia. Espíritu Santo, que mi alegría y esperanza son un testimonio para los que están a mi alrededor. Quiero contagiarle con la certeza de que en ti siempre es un motivo para sonreír y creer en el mañana. Que mi vida sea una fuente de inspiración para aquellos que buscan renovación, mostrando que en ti la alegría eterna y la esperanza nunca se apagan. Espíritu Santo, clamo por tu paz en medio de las tormentas que enfrento. Cuando los vientos de la vida son fuertes y la solapar son a punto de tragarnos, pido que tu serenidad envuelva mi corazón. Que si capaz de descansar en tu presencia, incluso cuando todo a mi alrededor parezca incierto. Ayúdame a encontrar calma en ti, incluso en la situación más turbulenta. Que mi confianza en tu poder si mayor que cualquier temor que intente dominarme. Enséñame a vivir en paz, independientemente de la circunstancia, sabiendo que tu es mi refugio seguro y mi consuelo constante. Espíritu Santo, recuerdame que no necesito enfrentar las tormentas solo. Tu es mi fuerza en medio de las adversidades y mi sustento en tiempos difíciles. Que mi dependencia de ti se renueve cada día para que permanezca firme inquebrantable ante los desafíos de la vida. Espíritu Santo, pido que tu paz en mi mente y mi corazón, apartando toda ansiedad y preocupación. Enséñame a confiar en tu providencia, sabiendo que tu tienes el control absoluto de todas las cosas. Que mi fe en ti si mayor que cualquier problema que enfrente. Que mi vida sea un testimonio de paz para los que están a mi alrededor. Quiero ser un ejemplo vivo de cómo es posible vivir en tranquilidad, incluso en medio de las mayor tormentas. Que tu presencia en mi vida inspire a otro a buscar la paz que solo tu puedes ofrecer. Espíritu Santo, vengo en ti con los sueños y deseos que tengo en mi corazón. Sé que tu es la fuente de toda realización y que en ti todo es posible. Pido que me guíe en la réalisation de los planes que has puesto en mi vida, dándome fuerza, enfoque y perseverancia para seguir adelante. Espíritu Santo, muchas veces los desafíos parecen más grandes que mi capacidad de enfrentarlo. Por eso, clamo por tu ayuda para superar cada obstáculo que se présente. Que nunca me rinda en la lucha por los sueños que alineo con tu voluntad, confiando en que tu estás conmigo en cada paso. Enséñame a planificar y trabajar con sabiduría para que mi objetivo se logren con excelencia. Que sepa administrar mis tiempos, recursos y habilidad de manera eficiente, siempre buscando honrar en todo lo que hago. Que mi dedicación sea un reflejo de mi fe en tu promesa. Espíritu Santo, dame paciencia para esperar el tiempo adecuado para cada logro. Que nunca me desanime ante las dificultades, sino que confie en que tu providencia guía cada detalle. Que mi vida sea un ejemplo de cómo es posible alcanzar grandes cosas con tu ayuda.
que cada sueno realizado si un testimonio de tu fidelidad y bondad. Quiero que mi vida glorifique tu nombre, mostrando al mundo que tu eres el Dios que capacita, guía y sostiene a aquello que confía en ti. Que mi logro inspirant a otro a también buscar cumplir su sueño. Espíritu Santo, vengo a ti con el corazón abierto, buscando una renovación total y la victoria en cada área de mi vida. Pido que me transforme de adentro hacia afuera, trayendo fuerza donde debilidad y esperanza donde el desánimo intenta habitar. Que cada parte de mí sea restaurada por tu poder, para que pueda experimentar la plenitud de caminar contigo. Renueva mi mente para que mi pensamiento estén alineado con tu propósito. Líbrame de las creencias limitantes que me impident avanzar y llename con tu verdad, que tra liberación. Quiero mirar al futuro con confianza, sabiendo que las promesas que tienen para mí son mayor que cualquier desafío que pueda enfrentar. Espíritu Santo, deseo que mi vida refleje tu gloria en toda la áreas. Que mi palabra, acción y decisión son un testimonio vivo de cómo er capaz de realizar transformación profunda. Restaura mi fe y confianza para que no tema los obstáculos, sino que los enfrente con la certeza de que la victoria ya ha sido conquistada por ti. Ayúdame a dejar atrás lo que ya pasó y a caminar hacia lo nuevo que has preparado para mí. Quiero que mi vida sea un ejemplo de superación, mostrando que aquello que confían en ti nunca quedan desamparado. Que cada batalla ganada sea una prueba de tu fidelidad, inspirando a otro a buscar tu ayuda. Espíritu Santo, c'est que la victoria completa solo est possible à travers de tu action en mi vida. Por eso, te entrego mi anhelo, desafío y todo lo que soit. Que tu presencia me fortalezca cada día, para que viva con valencia y conquiste lo que has preparado para mí. Que mi camino esté marcado por una renovación constante y por las victorias que glorifican tu nombre. Espíritu Santo, al finalizar esta oración con un corazón renovado y lleno de gratitud, quiero declarar que tu presencia es el mayor tesoro que alguien puede tener. En ti encuentro la fuerza para continuar, la paz que supera todo entendimiento y la alegría que nunca se acaba. Espíritu Santo, consagro mi vida a ti y confío en que, con tu ayuda, viviré una trayectoria de triunfo, esperanza y fe inquebrantable. Que cada paso que desi para honrarte a ti. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, te agradezco por esta oportunidad. Amén. Amigo, amiga, si este video te ha bendecido, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificación de los próximos videos. No olvides compartir tu pedido de oración en los comentarios. Queremos orar por ti. Que Dios derrame bendición abundante sobre tu vida. Hasta el próximo video. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message,
vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.